Muy buenas noches y bienvenidos al segundo día de nuestra conferencia misionera NET, Naciones al Encuentro con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de Europa, la situación económica de Europa que por muchos años fue buena y llevó a muchos países a considerar al sector europeo como una potencia, cambió por completo a partir del año 2008, año en que se desata la Gran Recesión, que empieza en Estados Unidos pero se instaló en países como Italia, España, Portugal y empieza ahora a sentirse también en Francia. A continuación, les presentamos el siguiente informe acerca del desempleo creciente en Francia y la crisis en Italia. La Alta Saboya, una región junto a la frontera suiza, muy atractiva para turistas, una de las regiones más ricas de Francia. Sin embargo, la tasa de desempleo es del 8% y sigue subiendo. Hace 5 años era del 4%. La razón es que no todas las empresas han logrado sobreponerse a la crisis financiera. Esta empresa produce piezas para el sistema de dirección y durante años su dueño invirtió demasiado poco. Tuvo que vender la empresa y 36 personas perdieron su trabajo. El consejo de la empresa y sus compañeros llevan meses trabajando a jornada reducida. No sabemos qué será de nosotros mañana. ¿Seguiremos trabajando a partir de junio? ¿A jornada completa? No lo sabemos. El problema está ahí. No tenemos ninguna perspectiva. Y es algo que nos da a todos los empleados mucho miedo. Los empresarios del Valle como Lionel Bo están muy decepcionados con el gobierno en París. Esperaban que les concedieran algún privilegio fiscal y que relajaran la legislación laboral, pero hasta ahora, en su opinión, se ha hecho bastante poco. La legislación sigue siendo muy exigente en Francia. Como empresario, tienes miedo de contratar a gente. Si entran pocos encargos, no los puedes despedir. La ley no está de nuestra parte. Necesitamos flexibilidad. La novedad en estas noticias europeas, veremos cómo la lleva Francia. Lamentablemente entró oficialmente en recesión, la contracción se acumuló por 2 meses consecutivos a la baja, el resultado se atribuye a la debilidad de las exportaciones, la poca inversión y la baja en el consumo. Para este año el gobierno aún estima un crecimiento del 0,1% del PIB. Mientras tanto, Bruselas sigue presionando a Francia para que continúe reformando y ajustando. El sol parece estar brillando en la capital de Italia, pero el pronóstico económico es oscuro. Después de Grecia, Italia posee la mayor deuda pública en relación al PBI de la eurozona. La semana pasada, los temores del mercado por la economía del país provocaron una venta masiva de activos italianos. Los medios locales calificaron a ese día como el Viernes Negro de Italia. Muchos en Roma están preocupados. Nos estamos acercando rápidamente a una situación como la de Grecia. Espero que no, pero creo que necesitamos cambiar de gobierno. Yo creo que los peligros están ahí, la situación es seria. Espero que se las arreglen para subir nuevamente. La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la crisis de los países desarrollados, ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo. Pero esta crisis no es solo económica, sino también espiritual y moral. La corrupción se ha acentuado en las altas esferas políticas de los gobiernos europeos. Veamos la siguiente nota. La crisis económica y la corrupción van de la mano en la Unión Europea. En su informe anual de percepción de la corrupción, la organización Transparencia Internacional ha calificado de decepcionantes los datos obtenidos por los países europeos más golpeados por la crisis. La corrupción en el sector público se presenta como la principal lacra. Esto prueba lo que venimos diciendo desde hace meses, que existe un estrecho vínculo entre el riesgo de corrupción y la economía y la estabilidad, declaraba la directora de la organización no gubernamental desde su sede en Berlín. Los resultados del informe coinciden con el mapa pintado por los datos económicos de los últimos meses. Grecia ha obtenido el peor resultado de toda la Unión, por detrás de Bulgaria y Rumanía. En rojo, los países que han salido mal parados, entre los que destaca Rusia, uno de los peores del mundo.
En amarillo, los más aventajados, con Dinamarca a la cabeza. España se mantiene en el puesto 30, posición que comparte con Botswana. Según Transparencia Internacional, en el actual escenario de crisis hay que prestar especial atención a la gestión de las ofertas públicas, la financiación de los partidos políticos y la evasión fiscal. Tiene otro enemigo, estamos hablando de la corrupción. La ONG Transparencia Internacional destaca que este flagelo está socavando la lucha contra los problemas financieros debido a que los gobiernos europeos están prestando poca atención a la integridad en las transnacionales del sector estatal. Se estima que en los concursos públicos la corrupción mueve cerca de 1.8 billones de euros al año. Para realizar el estudio, la ONG analizó unas 300 instituciones estatales de la Unión Europea. Entre los países con mayor corrupción destacan España, Grecia, Italia y Portugal. La Biblia dice en Proverbios 30, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? La excelente situación económica de años anteriores ha llevado a la población europea a una pobreza espiritual. En Italia la corrupción moral ha alcanzado las altas esferas del poder. El ex primer ministro Silvio Berlusconi se ha visto envuelto en fraudes fiscales y en escándalos sexuales. Por otro lado, el ateísmo y el agnosticismo se extienden en Europa y tienen en Francia un alto índice de adeptos. Más del 60% de su población se considera atea y agnóstica. Otro triste hito histórico es que recientemente Francia se ha convertido en el 9º país europeo en aprobar el matrimonio homosexual, atentando así contra el diseño divino de la familia. Veamos la siguiente nota internacional. Francia ya es el 9º país europeo que permite el matrimonio homosexual y la adopción por parte de este colectivo. La ley ha conseguido una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, dominada por los socialistas, tras una votación acalorada como pocas. 331 votos a favor contra 225. Gritos de igualdad entre los partidarios en un parlamento convertido en un auténtico gallinero, haciendo honor al ruido de fondo político y ciudadano que siempre ha acompañado a esta ley, una de las 60 promesas electorales de François Hollande. La oposición, que recurrirá ante el Constitucional, aplaudía una pancarta en la que se reclamaba un referéndum, y el presidente del Parlamento, Claude Bartolone, que este lunes recibía una amenazadora carta mecanografiada que contenía pólvora, reclamaba la expulsión de los exaltados enemigos de la democracia, gritaba enervado. Fuera del hemiciclo, el jefe de la bancada de los diputados socialistas aseguraba: estoy absolutamente seguro de que el texto aprobado no presenta riesgo alguno de inconstitucionalidad, tanto en el fondo como en la forma. Ahora corresponde al Consejo decidirlo, pero voy a esperar con serenidad. A lo que la oposición replicaba: aunque el gobierno haya aprobado el texto y puesto toda su energía en hacerlo progresar lo más rápido posible, la inquietud no va a acabar aquí, porque se trata de inquietudes muy profundas, relacionadas con el papel de la familia en nuestro país, con la reproducción asistida o los vientres de alquiler. Pero el vía crucis del gobierno socialista no solo ha sido político. Aunque hoy la comunidad gay ha abierto las botellas de champán, las manifestaciones de protesta que no cesan y los incidentes de tinte homófobo han agitado a la sociedad francesa cada vez más dividida. La necesidad de predicar el evangelio en Europa es urgente. En estos países no hay persecución, pero hay indiferencia hacia la palabra de Dios. Y en muchos casos hay una falsa religiosidad y corazones endurecidos. Por eso tenemos la responsabilidad de orar por el pueblo europeo y de hacer misiones. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince ha enviado a los pastores Norbert y Lucy Clement a Francia. Y desde el año 2011, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre ha enviado a los pastores Martín y Gloria Bansaf a la ciudad de Roma, Italia. En este año nosotros nos involucramos en el desafío y apoyaremos a estas dos familias pastorales. A continuación, tenemos el saludo desde Roma, Italia. Hermanos, buenos días desde la ciudad de Roma. Buongiorno de Roma. Sí, estamos aquí una vez más, otro año que podemos enviarles unos saludos a todas nuestras queridas y amadas iglesias que nos respaldan y respaldan el ministerio aquí de Italia. Estamos aquí con mucho gozo
respaldándolos una vez más. Es un privilegio y un gozo orar y apoyarlos en tal llamado ministerio y conferencia que estarán celebrando esta semana, este mes, diríamos también. Sì. In questo giorno grazie Dio per la gioia che abbiamo qui in Italia, in Roma, e un Dio te benedica a tutti. Es un gozo para nosotros estar aquí. Sì, un gioia, tutto un gioia. Es un gozo realmente. Gracias a Dios que ya estamos en un tiempo en que entendemos el italiano, ya podemos comunicarnos y para la gloria de Dios no necesitamos más un traductor. Gracias a Dios y gracias a sus oraciones, por su apoyo económico, espiritual y realmente por sus cartas, sus teléfonos, sus llamadas, sus emails que nos han alentado siempre en ese apoyo, en oración, respaldando al pueblo de Dios. Gracias, hermanos, y bienvenida sea la conferencia misionera en este año, en estos tiempos en que vivimos. Avanti con Dio. Pace. Pace voi. Arrivederci. Les animamos a ofrendar y a orar por nuestros misioneros en Europa. Con nosotros será hasta el día de mañana. Eso fue una edición más de su noticiero Hacia la Conquista del Mundo. Buenas noches.